Hola, hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva clase que es la octava de este seminario de suplementación para pérdida de grasa y ganancia muscular. Ya si no has visto de pronto las anteriores, lo ideal es ir a verlas para poder tener un buen contexto de todo lo que estamos hablando. Y vamos a seguir entonces con los suplementos de la categoría C, que son los suplementos en los que no deberíamos gastar nuestro dinero porque simplemente no hay, digamos, suficiente evidencia detrás para que indique que de pronto nos va a beneficiar. Entonces vamos a seguir con la categoría C y seguiríamos con la parte de la glutamina. Entonces la glutamina es un suplemento muy, muy famoso, digamos, dentro del mundo del fitness, porque digamos que se utiliza más que todo para evitar de pronto perder músculo o para, digamos, ganar más masa muscular. Entonces, lo que debemos saber sobre la glutamina es que este es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano y no es esencial. Recordemos que, como hemos visto en anteriores clases, son 20 aminoácidos, de los cuales de esos 20, 9 son esenciales y la glutamina estaría entonces dentro de los que no son esenciales. Entonces, digamos que la glutamina se ha utilizado más que todo en personas con patologías o en momentos en donde la degradación de proteínas va, digamos que supera la síntesis de proteína. Acá lo que debemos tener en cuenta es que degradación es destrucción y síntesis es como construcción. Entonces, digamos que cuando hay degradación de proteínas, lo que hace es, digamos, que se pueda perder más masa muscular y cuando hay síntesis de proteína, lo que hay es que, digamos, puede haber más ganancia de masa muscular. Entonces, con la glutamina, digamos que los estudios que se han hecho es más que todo en personas con patologías que tienden a perder masa muscular. Entonces, digamos que a esas personas lo que hacen es que les inyectan como la glutamina y muchas personas, como ven, digamos, esos resultados en esas personas, lo que hacen es que extrapolan eso en esas personas enfermas a personas para poder hacerlo, digamos, directamente en el gimnasio. Pero digamos que esto es solamente en momentos de degradación muscular cuando son clínicos, pero cuando, digamos, cuando se da directamente en sanos, no vemos ese mismo, digamos, lo mismo que sucede con las personas cuando están en etapas, digamos, que ya son directamente en una, pues cuando las personas están enfermas y tienden más a perder más masa muscular. Entonces, digamos que en el mejor de los casos, la glutamina nos podría servir para de pronto mejorar la salud gastrointestinal, pero también podría ser como debatible para eso, pero en sí digamos, para evitar perder músculo o para, digamos, ganar masa muscular y demás, que es más que todo para lo que se utiliza en el ámbito de fitness, no es interesante la glutamina porque los estudios ya han hecho en personas enfermas, pero eso no se puede extrapolar a personas sanas. Y digamos que principalmente toda la glutamina, además de ser el aminoácido más abundante en el cuerpo y tampoco ser esencial, también lo podemos conseguir a través de la alimentación, principalmente en fuentes de proteína, como lo son el pescado, que el pollo, que la carne, que el huevo, que las legumbres, como por ejemplo los garbanzos, las lentejas y demás. Entonces, lo podemos conseguir principalmente de nuestra alimentación y también de estar descansando bien. Entonces, ya pues simplemente la glutamina no tendría como sentido gastar dinero en ella. Y seguiríamos entonces con los aminoácidos ramificados o los BCAAs. Estos BCAAs sí son muy, muy, muy famosos en el mundo del fitness porque prácticamente, por ejemplo, de todas las asesorías que yo tengo, muchas personas ya antes habían tomado BCAAs o están tomando, digamos, estaban tomando al momento de que empezaron conmigo porque digamos que los BCA se utilizan mucho para evitar catabolizar. Entonces, en el anterior suplemento vemos que síntesis es como construcción y degradación es destrucción. Entonces acá catabolizar sería destrucción y anabolizar sería construcción. Entonces digamos que son muy similares, solamente que se utiliza síntesis más que todo como para la parte de la proteína y
anabolizar, digamos que va a comprender, digamos, como algo mucho más general en lo que se puede ser, digamos, que las grasas. Entonces, cuando estamos en sí ganando peso, entonces estamos anabolizando. Cuando lo estamos perdiendo, entonces estamos catabolizando. Pero en cuanto a las proteínas, cuando estamos sintetizando proteínas, entonces estamos construyendo más que todo directamente, digamos, cuando hablamos del músculo y cuando estamos degradando proteínas, digamos que podemos estar perdiendo masa muscular. Es como para que no nos perdamos. Entonces, en cuanto a los BCAAs, lo que debemos tener en cuenta es que si consumimos suficiente proteína durante el día, los BCAAs no nos van a proporcionar ningún beneficio adicional. Entonces, evitan catabolizar. Acá vamos a hacer una analogía. Digamos que hay una persona que, por ejemplo, le ponen a que construya una pared y tiene, por ejemplo, todo el día. Entonces, digamos que esa persona las primeras horas como que no le da por trabajar, entonces espera. Y ya digamos que en las últimas 2 horas se le da entonces ahí sí por empezar a trabajar y termina el muro. Entonces, digamos que la tarea que le pusieron era que al final del día terminara el muro y independientemente de lo que hubiera hecho en el día, lo que importó fue que al final del día terminó el muro. Entonces, lo que hemos de tener en cuenta con los aminoácidos ramificados es que, digamos, si van a evitar catabolizar, en lo que nosotros nos debemos centrar es en que haya más síntesis de proteína que degradación, es decir, que nos debemos es centrar en estar construyendo esa pared y no en, digamos, si nos están tumbando muchos muros. Entonces, al final del día, lo que va a importar es que haya más síntesis de proteína que degradación, pero digamos que no va a cobrar mucha relevancia consumir estos aminoácidos ramificados porque además de eso recordemos que son 20 aminoácidos en total, de esos 9 son esenciales y los BCA solamente son 3 aminoácidos de esos 9, es decir que entonces los otros 6 en donde quedan. Entonces esos 3 son la isoleucina, la isoleucina y la valina. Entonces son solamente esos 3 aminoácidos y son 9 esenciales, entonces solamente nos están colaborando con 3. Entonces digamos que es como la película de los mercenarios. ¿Para qué voy a querer solamente a Sylvester Stallone si voy a poder, digamos, con una proteína whey o con la dieta voy a poder, digamos, tener todo el mercenarios completos y no solamente por aparte? Entonces, en cuanto a si evitan catabolizar, en lo que nos debemos centrar es en que haya más síntesis de proteína, en que haya más anabolismo durante el día que centrarnos en el catabolismo. Y ya digamos que también en cuanto a los BCA hay muchos problemas con los estudios porque muchos estudios son financiados por las mismas empresas que venden los BCA, entonces obviamente ahí le meten como la plática para que los hagan como a favor de ellos, para hacerlos ver de que sí, digamos, tienen relevancia, pero en sí, digamos que si es mejor que la proteína de suero, no es mejor que la proteína de suero, porque recordemos que la proteína de suero tiene un aminograma completo, tiene todos los aminoácidos esenciales, entonces este solamente tiene 3 y digamos que la proteína tendría los 9, entonces es más interesante comprar una proteína de suero que comprar directamente los BCA. Y en cuanto a rendimiento cardiovascular, digamos que sí puede ser interesante cuando las personas, digamos que están en una competencia y obviamente, pues, por ejemplo, digamos en un Tour de Francia y todas esas carreras, digamos que como se les da tan duro a esas personas, puede ayudar en esos momentos los BCA para que no haya catabolismo, pero de ahí a que, digamos, un atleta que quiera estética o una persona que quiera ganar masa muscular o quiera perder grasa se pueda beneficiar de los BCA, no, simplemente para personas que puedan ya sean, digamos, atletas de élite y de pronto se pueden beneficiar, pero en sí, digamos, de manera general, los aminoácidos, hay mejores opciones que los aminoácidos, como por ejemplo directamente los aminoácidos esenciales que ya vimos en anteriores clases o una proteína whey. Y ya también entonces si hago, digamos, cardio en ayunas o hago una dieta baja en carbohidratos, entonces acá debemos tener en cuenta para qué estamos haciendo el cardio en ayunas, porque obviamente, digamos, muchas personas lo que hacen es que hacen cardio en ayunas para perder más grasa, pero al final del día lo que va a cobrar relevancia es que usted esté consumiendo menos calorías de las que necesita o se esté moviendo más
de lo que, digamos, está consumiendo. Y muchas de las personas que hacen, digamos, cardio en ayunas, lo que hacen es que durante el día se la pasan sentados o se la pasan cansados, entonces obviamente están recompensando ese ratico que hicieron de cardio con el pasar el resto del día sentados, entonces obviamente no están haciendo nada porque no se están moviendo, entonces lo ideal es simplemente que usted se mueva más durante el día y el cardio en ayunas no le va a dar, digamos, un mayor beneficio a usted con respecto a la pérdida de grasa. Y ya también entonces si lo hace, digamos, en ayunas, digamos que en un caso hipotético, sí hay que hacer el cardio en ayunas, entonces listo, si lo hace en ayunas, habría mejores opciones que los BCAAs para evitar catabolizar, porque lo ideal es simplemente usted estar sintetizando más proteína a lo largo del día, entonces lo ideal sería, digamos, que después de hacerlo en ayunas o si hace, digamos, una dieta baja en carbohidratos, consumir una buena cantidad de proteína después del entrenamiento y que al final del día esté consumiendo, esté llegando a su requerimiento diario de proteína. También entonces, eh, digamos que en cuanto a los BCA, pues ya vimos que solamente son tres aminoácidos y toda la cadena de aminoácidos, digamos que se puede conseguir principalmente en las proteínas de origen animal, como el pescado, la carne, el pollo, todo lo que son los lácteos, los huevos y demás, o también entonces podemos conseguir en una proteína whey o en los aminoácidos esenciales directamente. Entonces los BCA no son interesantes para gastar dinero en ellos porque pues ya vimos que simplemente no es como muy interesante. Ahora vamos a seguir con la parte de el HMB. Entonces, muchos vemos, por ejemplo, en muchas propagandas que dicen, este suplemento con HMB le va a ayudar a que se pueda ganar masa muscular y que yo no sé qué. Entonces, lo que primero que debemos tener en cuenta es que para usted poder ganar masa muscular, usted tiene que darle un porqué al músculo para poder crecer. Entonces, obviamente, si usted no está entrenando fuerza, no va a ganar masa muscular por nada del mundo. Entonces, en cuanto al HMB, debemos tener en cuenta que es un metabolito de la leucina. Recordemos, la leucina es un aminoácido esencial, entonces es un metabolito de la leucina y se ha investigado para la reducción de la degradación proteica. Recordemos que al final del día hay que intentar que haya más síntesis que degradación proteica, entonces se ha investigado para la reducción de degradación proteica, es decir, para que no se pierda músculo y digamos que si sirve en personas avanzadas o en personas principiantes, lo que debemos tener en cuenta es que, digamos, en avanzados, pues los estudios que se han hecho, digamos que al principio hubo como mucho boom, como por el año 2000, 2001 y así, porque no había mucho estudio por el HMB y todo lo que se veía, digamos, en personas con patologías o así, se extrapolaba directamente al gimnasio, entonces por eso muchas personas también empezaron a consumir HMB, pero en personas, a medida que fue pasando el tiempo, en personas avanzadas ya no se veía como mayor relevancia porque simplemente, digamos que no evitaba que hubiera esa degradación proteica, porque ya las personas cuando ya son más avanzadas, pues no tienen, digamos, no hay como tanto daño muscular, entonces digamos que esa degradación proteica no va a ser como superior a la síntesis que se va a dar durante el día y para personas principiantes, digamos que en el mejor de los casos podría ser interesante en unas personas principiantes porque las personas principiantes, digamos que tienen más daño muscular, entonces digamos que la degradación podría superar de pronto la síntesis de proteína, pero acá hay que tener en cuenta que si estamos teniendo una buena programación de entrenamiento, si digamos tenemos un macrociclo que sería como digamos un plan general, o si digamos durante el mesociclo, durante cada sesión de entrenamiento, durante cada semana, estamos teniendo una buena programación de entrenamiento, no tenemos por qué digamos tener mucho daño muscular, entonces digamos que ya por este lado también el HMB que podría ser interesante en principiantes para que no hubiera tanto daño muscular o no hubiera tanta más degradación que síntesis, pues tampoco sería como muy interesante porque si uno sabe hacer la programación de entrenamiento, ya con eso saldría por esa parte. Y también porque los estudios, digamos que al igual que los BCA, los estudios eran financiados por las mismas empresas, entonces obviamente hacían como todo para que se dijera como que el HMB, digamos que fuera como superior. Entonces, ya también acá en la parte de los BCA, tener en cuenta, digamos que los BCA pueden ser mejor que el agua, pero no son nunca mejor, digamos, que una proteína whey
o que una proteína ya de, de origen animal directamente. Entonces, simplemente ya con eso descartamos los BCAAs y ya también entonces si el HMB es mejor que la proteína de suero, entonces no, porque obviamente la proteína de suero tiene un mayor aminograma y ese es lo que va a hacer que se eleve más esa síntesis de proteína a lo largo del día. Y ya también entonces digamos que en protocolos en donde haya mucho daño muscular, de pronto podría ser interesante para que, digamos, ese daño muscular no sea como, no se lleve más hacia la degradación que la síntesis, pero sería lo mismo, digamos que si estamos consumiendo suficiente proteína y si estamos teniendo una buena programación de entrenamiento, no hay como por qué utilizar este suplemento, entonces ya por esa parte ya también digamos que lo podríamos dejar como de lado. Y vamos a seguir entonces con esta categoría de suplementos que nos interesan con el ácido linoleico conjugado, que sería el CLA, que también está muy de moda, y la arginina. Entonces digamos que el CLA es usado cuando llega la hora de definición para competir. Entonces este se utiliza porque inhibe la absorción de ácidos grasos y aumenta la liberación de estos a la sangre, la lipólisis, lo que vimos en la anterior clase, pero este suplemento digamos que no tiene una evidencia como suplemento, porque los CLA digamos que son, digamos, esos ácidos grasos linoleicos, pero digamos que todo esto sucede directamente en nuestro cuerpo cuando estamos haciendo la parte de la definición, pero coger el CLA, digamos, por aparte, es como lo que hicieron, digamos, con la L-carnitina, de todo el proceso que se da de pérdida de grasa, la L-carnitina solamente está como en un puntico, entonces por eso no sirve como suplemento, y el CLA sería lo mismo, digamos que de todo el proceso que hay, como solamente, digamos, está como en un pequeño momento, entonces, por separado no hace nada, pero en sí, desde que estemos haciendo, digamos, el déficit calórico para pérdida de grasa, eso es lo que va a cobrar mayor relevancia para poder llegar, digamos, a los resultados que queramos. Y ya en cuanto a la arginina, digamos que no ha logrado mejorar la forma consistente de los resultados en los ejercicios, en todos los estudios que se ha visto, digamos que no se ha visto de que pueda ser mejor, por ejemplo, que la citrulina malato, que la citrulina malato la vimos en la categoría B, pero es porque, digamos, como combina la citrulina y el malato, entonces digamos que puede ser mejor suplemento que la arginina por sí sola. Entonces, simplemente también queda como descartada la parte de la arginina y a esta es como, digamos, una imagen de las que había en uno de los libros de suplementación de los que nos estamos basando para dar todo esto y comparaba, digamos, el agua contra el CLA. Entonces, digamos que si el agua es imprescindible para vivir, entonces el agua sí y los CLA no. Si digamos quita la sed, el agua sí, los CLA no. Si de pronto hace perder grasa, el agua por sí sola no y los CLA tampoco. Si de pronto hace ganar músculo, entonces el agua por sí sola no y los CLA tampoco. Si de pronto tiene algún efecto placebo, que efecto placebo es, digamos, si yo le digo a usted, esto funciona digamos, yo le doy a usted una pastilla digamos, de dulce, yo le digo, esto funciona para que usted, digamos, duerma mejor durante la noche y usted la toma y por el hecho de que yo les estoy diciendo eso, entonces ya usted se lo cree, entonces ya ese es como el efecto placebo, entonces tiene efecto placebo, entonces el agua por sí sola no, el CLA, pues la persona se lo puede creer de que sí está ganando músculo o que le puede ayudar a perder grasa. Si de pronto quita la resaca, de pronto algún guayabo, el agua puede que sí y el CLA no. Y ya digamos que si es barata, el agua sí es barata y el CLA, digamos que estamos gastando por algo que ni siquiera nos va a, a beneficiar. Entonces, digamos que si el CLA solamente para pérdida de grasa y mejora el colesterol, entonces lo que debemos tener en cuenta es todo el contexto en específico, no solamente el CLA, sino que desde que estamos haciendo la parte de la pérdida de grasa, el CLA por sí solo no nos va a servir porque es igual que la carnitina, solamente está en un pequeño
en un pequeño, digamos, énfasis de todo de todo el procedimiento. Si sirve, digamos, en obesidad, diabetes o en algún, digamos, tipo de cáncer, digamos que en esto principalmente es donde se han hecho, por ejemplo, estudios en donde de pronto puede servir, pero en sí en personas sanas, digamos que no tiene como mayor relevancia para la pérdida de grasa o la ganancia muscular, el CLA. Y si de pronto la arginina para el rendimiento aeróbico, en el mejor de los casos de pronto puede servir aparte de la arginina para el rendimiento aeróbico, pero como vimos, hay mejores opciones como lo serían la citrulina malato. Entonces, lo que debemos tener acá en cuenta es que, digamos, todo esto lo podemos conseguir directamente desde la dieta, porque, por ejemplo, acá vemos la citrulina, acá vemos la arginina, entonces por eso es más interesante, digamos, consumir directamente la citrulina en caso, pues, en comparación de las dos, pero en sí, pues, ninguno de los dos es como más relevante y todo lo podemos conseguir a través de la dieta, desde que estemos consumiendo como siempre. Acá es tener en cuenta que lo que vimos en las primeras clases, el alimento en sí es más que solamente grasa, proteína y carbohidrato. Entonces, hemos visto en cada uno de los suplementos que todo lo podemos conseguir a través de la alimentación y por eso es que siempre se recomienda que sean alimentos, digamos, enteros que estemos consumiendo, porque es más que solamente macronutrientes o micronutrientes por separado, sino que trae muchas cosas. Entonces, como siempre, esto lo podemos conseguir a través de las frutas, vegetales, también lo podemos conseguir a partir de la carne, los lácteos y demás. Y como siempre, al final del día lo que va a cobrar relevancia para los que usted, digamos, pierda grasa, es que usted esté consumiendo menos calorías de las que necesita, ese balance energético que fue la que vimos en la primera clase, también que nos estemos moviendo más durante el día, de nada sirve usted ir una hora al gimnasio y luego el resto del día estar sentado todo el día, porque tenemos que movernos más y también entonces la parte del entrenamiento de fuerza para poder mantener la masa muscular o para poder desarrollarla y siempre en todos son los pilares lo mismo, entonces ya vemos que estos suplementos entonces no tienen como mayor relevancia. Y listo, eso sería entonces todo por esta nueva clase. Vamos a ver entonces otros suplementos que también suelen ser, digamos, se suelen usar mucho, pero que no tiene mucho sentido invertir en ello. Y ya con eso estaríamos terminando esto para que puedan hacer la parte de la evaluación y sepan llevar el certificado. Recuerden entonces estar tomando notas de todo esto. También si, no, si los quieren compartir en redes sociales y etiquetar, no lo pueden hacer. Recuerden también suscribirse al canal y nos pueden seguir entonces en redes sociales y también les vamos a dejar entonces acá abajo la parte de la información de la formación de Sé tu propio entrenador y domina tu nutrición para que ustedes puedan seguir aprendiendo mucho más y se puedan seguir entonces informando de la última evidencia científica. Entonces, les deseo que tengan un feliz día. Hasta luego.